cátedra y está trabajando con la alcaldía y ahorita también va a comenzar a apoyar al Instituto de Paz en un tema relacionado con víctimas. O sea, está como de consultora, sí. No, muy es una contentos. pila, Natalia. Natis es bien pila, una fuente de motivación para mí. Larisa, nada que le... Ya, ahora sí, Larisa, ¿nos escuchas? Un minuto. Ah, listo. Hola. No te preocupes. Yo les aviso cuando esté habilitado. Más o menos en cuánto arrancamos. Ya, hay que arrancar ya. Por ahí 2 minutos. ¿Eso está enlazado con la línea del medio, Juan? En eso estamos. Ya estamos enlazándonos. Es que se demora un poquito en cargar. Pero ya estamos en línea en Facebook. ¿Cuál va a ser el orden, Larisa, tú que estás ahí moderando? No, pues vamos a arrancar diciendo que es LIDES, después los presento a ustedes. Le damos las gracias al Contralor Delegado, Juan. Y después seguimos con los dos temas y el primero es lo de, pues, un análisis general de lo que está pasando, que son intervenciones como de 4 minutos y después cómo lo están haciendo los organismos de control y cerramos. Pero nos habían dicho que 8, Lari. Sí, o sea, abordar esos dos temas, pero cada uno tener una franja de 10 Por eso, minutos. 4 y 4 son 8, ¿no? Pero no dividir en habíamos preguntas. dicho que 8 al Uno. comienzo. Bueno, no, es que a mí me dijo Juan David que eran 2 preguntas. Son Pero- dos temas generales, ¿no? 2 temas. O sea, no es tema 1, tema 2. Bueno, ya estamos en línea. Una sola intervención de cada uno. Bueno, perfecto. Estamos en línea, entonces, Larisa en 3, 2, 1. ¿Listo? Buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros en este momento en el webinar organizado por LIDES. Coronavirus, tendremos vacuna contra la corrupción, que es un webinar en el cual con 3 expertos buscamos discutir lo que está sucediendo en materia de denuncias de corrupción en medio de la pandemia en Colombia y analizar el papel de los organismos de control en esta materia, más otro tipo de elementos que pueden estar contribuyendo a esta realidad. Estamos transmitiendo a través de la línea del medio y me anticipo para invitarlos el próximo sábado que tendremos el tercer webinar de LIDES que tratará sobre el tema de empleo en épocas de coronavirus y nos acompañará el sábado Lucho Garzón, Cecilia López y Daniel Castellanos a las 5 de la tarde. Primero quiero contarles qué es LIDES. Es un centro de pensamiento que quiere aportar al análisis de los problemas sociales y económicos de Colombia desde una perspectiva no política, pero sí ideológica, fundamentada en la necesidad de buscar una sociedad más justa, más igualitaria y de encontrar formas de desarrollo más sostenibles. Para este evento primero damos las gracias al Contralor Delegado de la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, que nos acompaña hoy, y a nuestros 3 panelistas, que son Elizabeth Ungar, quien es politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Sociología Jurídica de la Universidad de Wisconsin, directora de Transparencia por Colombia, columnista del Espectador y La Silla Vacía, profesora de la Universidad de los Andes, exdirectora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, fundadora y exdirectora de Congreso Visible y autora de libros como Lucha Integral contra la Corrupción en Colombia y Manual para cubrir la guerra y la paz. A Elizabeth además le debo el hecho de que yo haya decidido estudiar ciencia política. Nos acompaña también Gabriel Cifuentes, abogado también de la Universidad de los Andes, exsecretario de Transparencia y director de Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP, magíster en Derecho de los Andes y en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York, doctor en Derecho Penal de la Universidad de Roma y profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Norte. Y nuestro tercer panelista es Camilo Enciso,
abogado internacionalista del Rosario, con más de 15 años de experiencia en derecho penal, lucha contra la corrupción, delincuencia empresarial, derechos humanos y derecho internacional. Camilo tiene una maestría en leyes de la Universidad de Columbia y una maestría en administración pública de Harvard. Fue secretario de Transparencia también, exdirector de regulación del programa de transformación productiva de Mincomercio y desde 2017 es consultor de gobiernos en organismos multilaterales y ese mismo año fundó el Instituto Anticorrupción y la Red Latinoamericana de Cumplimiento. Bueno, el título de nuestro evento de hoy es Lucha contra la corrupción en tiempos de coronavirus. ¿Habrá vacuna para este mal? Quisiera darle la palabra a nuestros panelistas con dos preguntas fundamentales. Una estructural que se refiere a tratar de explicar, a tratar de entender por qué razón en Colombia, en esta coyuntura de pandemia, la más grave que hemos visto muchos en mucho tiempo y que requeriría como una mentalidad más abierta y más humana y más compasiva con los demás, la corrupción sigue siendo o está siendo una práctica vigente y evidente. De hecho, la han denunciado medios internacionales recientemente. Y otra más cerrada y más específica que tiene que ver con lo que han hecho los organismos de control. Recientemente la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría anunciaron un triunvirato, una especie de triunvirato para luchar contra la corrupción en épocas de pandemia. Entonces quisiera con esas dos preguntas abrir y darle la palabra a Elizabeth Ungar. Estoy tratando de prender esto. ¿Aló? Ya estás en línea, Elizabeth. Ok. Ya te escucho. Gracias, Larisa. Simplemente una aclaración. Yo ya no soy la directora de Transparencia por Colombia. Bueno, entro en materia y gracias a Lides, además por la invitación. La corrupción es un problema estructural que permea a la sociedad en su conjunto y no es un problema que afecta solamente, o digamos, en el cual participan solamente los políticos y los servidores públicos, y es muy importante entender que el sector privado es corresponsable de la corrupción. Muchas veces se nos olvida que para bailar tango realmente se necesitan dos y que el sector privado muchas veces incluso a veces algunos ciudadanos son tan culpables como los funcionarios públicos. Ahora, no debe extrañarnos que en el contexto de la pandemia causada por el COVID-19 se estén cometiendo numerosos hechos de corrupción. Es bien conocido en el mundo entero y se han hecho muchos estudios al respecto, que cuando que la corrupción encuentra un campo abonado durante las emergencias causadas por guerras, por desastres naturales y por tragedias de gran envergadura. Ni Colombia ni la pandemia del COVID-19, por supuesto, son una excepción en este sentido. Ahora, ¿por qué sucede eso? Las decisiones para atender estas emergencias deben tomarse rápidamente porque circulan inmensas cantidades de dinero, porque en muchas ocasiones se toman estas decisiones amparadas en facultades extraordinarias. La celeridad con la que se toman las decisiones para atender la emergencia dilata o debilita los mecanismos de control, tanto políticos como legales y constitucionales, además de los controles ciudadanos, porque le abren el paso a la concentración de poder que puede, digamos, contribuir a abusos, porque el miedo de los ciudadanos se convierte en un aliado involuntario de la opacidad, y muchos piensan que los controles al gasto y a la contratación, a las medidas de transparencia retrasan las soluciones. Es decir, la gente se pone bravo, los funcionarios se ponen bravos cuando los ciudadanos o los organismos de control les piden mayor transparencia. Pero la razón más importante, una de las razones más importantes es cómo funciona el sistema político
En muchos países y obviamente en Colombia, el clientelismo, por ejemplo, es un caldo de cultivo que permite la reproducción de prácticas corruptas en la medida en que con frecuencia la provisión de bienes y servicios por parte de las autoridades se condiciona a la obtención de votos. Otra es la relación perversa que se da entre corrupción y política, y más específica entre financiación de campañas y políticas. La financiación de campañas, y yo quiero hacer énfasis en esto, no es buena o mala en sí misma, sino es además una forma de participar en política. La financiación 100% estatal tampoco es la solución, sobre todo cuando el Estado no ha podido garantizar la transparencia y la equidad en el manejo de los recursos públicos. El problema surge cuando la financiación de campañas se condiciona a la personales o para terceros a través del otorgamiento de contratos, de nombramientos, de compras, de contratos de obras. Ejemplos ha habido muchísimos en el país, como por ejemplo los planes de educación escolar, los medicamentos, mercados, un poco con la idea de que yo te financio, tú votas por mí y yo te ayudo posteriormente para conseguir contratos. Ahora, es muy probable que este sea el trasfondo de muchos hechos de corrupción que se han presentado en el país en el pasado, pero es absolutamente claro que en el caso del COVID, esto va más temprano que tarde a destaparse y a entenderse mejor. Nada permite inferir que no sea así. Voy a mencionar simplemente algunos ejemplos de elecciones pasadas que nos van a indicar que las últimas elecciones o los gobernantes que están hoy en día en el poder, los nacionales y locales, seguramente también fueron infectados por esta epidemia de la corrupción, algunos de ellos. Esto se basa en información de Transparencia por Colombia. En las elecciones del 2015, las locales y las de Congreso del 2018, el 89% de los recursos de las campañas fueron de personas naturales o jurídicas, es decir, fueron privados. El 30% de quienes financiaron a los congresistas en las últimas elecciones obtuvieron después de las elecciones contratos. Y el 33% de quienes financiaron a congresistas elegidos obtuvieron después contratos. El 80% de esta contratación a financiadores de campañas se hizo por contratación directa o por prestación de servicios, es decir, sin concurso de méritos ni sin que hubiera múltiples oferentes. Y en las campañas nacionales, o sea, presidencia y Senado, el 93% de los contratos que se adjudicaron a financiadores de campaña se hicieron mediante el mecanismo de régimen especial, que no se rigen por el mecanismo especial, por el Estatuto General de Contratación, sino por las directivas de cada entidad, y generalmente se mueven enormes sumas del dinero. En resumen, cerca del 50% de los financiadores celebran contratos con el Estado después de haber aportado a las campañas. Personas jurídicas, incluyendo a empresas sin ánimo de lucro, y este es un tema bien importante, porque muchas veces estas ONGs son utilizadas como una forma, digamos, de esconder o una forma de tapar hechos de corrupción. Ahora, todo esto, a partir de estos datos, cuando no hay situaciones de emergencia, a partir de estos datos no debe sorprendernos que esto esté sucediendo, sobre todo cuando no hay situaciones de emergencia, cuando el Estado se ha mostrado incapaz de combatir eficazmente la corrupción, cuando funcionarios públicos y servidores públicos se han robado los recursos públicos destinados a la salud y a la educación con la complicidad de empresarios y comerciantes grandes y pequeños, cuando magistrados de las altas cortes se han visto involucrados en graves casos de corrupción, cuando mandos altos y medios de las Fuerzas Armadas fueron suspendidos mientras se determina su responsabilidad sobre costos en la compra de tapabocas
para las tropas y evitar que fueran contagiados. Y cuando el director de la Policía Nacional está siendo investigado por un presunto detrimento patrimonial de más de 5.300 millones de pesos en la construcción de 51 casas fiscales, o cuando podríamos estar frente a un nuevo agroingreso seguro con la entrega de subsidios supuestamente destinados a pequeños y medianos agricultores y que fueron entregados en un 78% a grandes agricultores, no es difícil inferir y suponer con bastante certeza que en medio de la pandemia del COVID-19, cuando se toman decisiones amparadas en la urgencia y en medidas de excepción, cuando se multiplican los recursos destinados a la emergencia y los controles se vuelven más laxos, la corrupción se convierta en otra epidemia más. Si bien las acciones conjuntas emprendidas por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría son importantes y han arrojado resultados significativos, es lamentable que tenga que llegar una tragedia como lo que estamos viviendo para que esto suceda. La pandemia en general los recursos públicos no son un cheque en blanco ni son plata de bolsillo de funcionarios y personas corruptas. Dejo por ahora acá y después más adelante puedo entrar a como algunas medidas para tratar de combatir la corrupción en estos momentos. Gracias, Elizabeth. Recordamos que estamos transmitiendo por la línea del medio.com, elpilón.com, y que estamos recibiendo todas las inquietudes que nos quieran enviar quienes nos están viendo a los panelistas a través de nuestras redes sociales, donde también tienen el Twitter o la cuenta de Twitter del LIDES. Seguimos entonces con Camilo Enciso. Camilo, buenas tardes, y planteamos las mismas preguntas que recordamos para quienes se unen a esta transmisión y que tienen que ver con cómo explicar o en qué lógica cabe que la corrupción siga teniendo tanta fuerza en una coyuntura tan compleja como la actual, y cuál es la percepción de lo que están haciendo los organismos de control sobre la materia. Camilo, adelante. Larisa, muy buenas tardes, noches ya, y un saludo especial a los otros panelistas y a todos los que nos están siguiendo hoy en redes. Larisa, la interpretación que yo le doy a lo que está ocurriendo es la siguiente. El Estado colombiano se enfrenta a uno de los mayores desafíos de la historia reciente, y uno de los problemas graves que estamos enfrentando como país es la emergencia social y económica que empieza a apretar y a poner contra las cuerdas a miles, millones de compatriotas. Y obviamente eso aunado al problema de salud que genera de manera natural la pandemia. Eso requiere una inversión multimillonaria del Estado, una inversión sin precedentes. En algunos países como Perú, por ejemplo, se habla de que el Estado va a invertir cerca de 5 puntos porcentuales del PIB. En Colombia se habla del 3%. En otros países está llegando hasta el 10%. Es decir, Colombia y muchos otros países están realizando un esfuerzo económico sin precedentes en la historia reciente por lograr tener la economía a flote, por lograr salvar los sistemas de salud que desafortunadamente en la gran mayoría de países están colapsados, que no logran cumplir los requerimientos, las necesidades para atender una pandemia de la magnitud de esta a la que nos estamos enfrentando. Y eso hace que cientos de miles de millones de pesos, billones de pesos entren en el torrente del gasto público, y eso tiene que operar, o ese gasto público tiene que operar de una manera eficiente, de una manera rápida y urgente. Por esa razón, la ley de contratación en Colombia contempla una figura que es la contratación sobre la figura de la urgencia manifiesta. Es una especie de mecanismo que permite realizar contratos de una manera mucho más rápida, más flexible, sin unas licitaciones tan largas. Y eso, por supuesto, tiene un propósito, que es que las autoridades, el Estado, pueda resolver de manera rápida los desafíos a los que se está enfrentando por cuenta de esa situación de emergencia. Entonces tenemos al gobierno nacional gastando plata, tenemos a los gobernadores gastando plata, tenemos a los alcaldes gastando plata, y todo eso
en unas reglas de juego distintas, en unas reglas de juego de mayor flexibilidad. Y ahí es en donde vienen los riesgos, porque desafortunadamente, yo he dicho en el pasado que las aves de carroña hacen su festín sobre el cadáver de la desgracia ajena. Y entonces, mientras tenemos a millones de compatriotas en unas situaciones económicas, sociales muy difíciles, no falta quien aprovecha la situación para utilizar los mecanismos expeditos de contratación estatal para hacer un festín, para pecular, para robarse los recursos públicos. Y aquí ya estamos viendo todas las alarmas, creo yo que en buena hora están lanzando la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, y aquí me meto con la segunda pregunta que Larisa hacía, pero yo creo que esas alarmas y esa intervención de las IAS tiene que hacerse de una manera equilibrada. No puede ser que alcaldes y mandatarios que en los territorios están intentando resolver problemas muy complejos se vuelvan chivos expiatorios del trabajo de las IAS, pero tampoco podemos permitir que mandatarios que están haciendo chambonadas, que están haciendo cosas claramente ilegales o que están buscando beneficiar a corruptos o que están buscando lucrarse, se salgan con la suya. Teníamos el caso en estos días de la gobernación del Chocó, en donde la Procuraduría tomó la decisión de suspender al gobernador por haber firmado un contrato por 2.000 millones de pesos con una fundación que es la Fundación Chocó Saludable. Mucha gente salió a rasgarse las vestiduras y a decir que la decisión de la Procuraduría era una decisión que tenía una motivación racista, que el Chocó siempre es el chivo expiatorio, que aquí hay una cacería de brujas, etc. Mientras tanto, los veedores en las regiones y gente que sabe en detalle lo que está pasando, que conoció ese contrato, se dio cuenta que el objeto social del contrato era muy extraño, leonino, un objeto social muy ambiguo y que ese contrato realmente tenía gato encerrado. Y entonces la Procuraduría decidió suspenderlo. Se dio cuenta que allá había un problema serio. Le cuento que desde el Instituto Anticorrupción nosotros nos dimos a la tarea de investigar más sobre esa fundación. Y encontramos que, en contravía de lo que había dicho el gobernador, que dijo, no se preocupen, ese contrato lo suspendimos, no desembolsamos ni un solo centavo, encontramos que el 31 de octubre de 2019, la gobernación de Chocó ya había firmado un contrato con una fundación que se llamaba Fundación Etnodesarrollo Social por 1.500 millones de pesos con un objeto social muy parecido. ¿Qué encontramos? Que las dos fundaciones son exactamente la misma, que se cambió la razón social en enero. Encontramos además que la representante legal de la fundación está incluida en el SISBEN 3, es decir, esa persona va a recibir los aportes del Estado por cuenta de ingreso solidario. Y entonces ahí ustedes tienen lo que está pasando con la figura de la contratación con fundaciones que muy bien mencionaba Elizabeth, a la que hay que pararle bolas, y en donde están incurriendo en abusos, tanto las fundaciones como los gobernadores o algunos alcaldes, y esto también se puede estar repitiendo como se está repitiendo en muchos lugares, en Nariño, en Magdalena, en Cesar, con empresas que están haciendo el agosto inflando los precios. Y mientras tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio no vigila, no regula, no sanciona. Y lo dejo ahí para no tomarme la palabra más tiempo. Mil gracias. Larisa, estás Recordamos que, perdón, gracias Camilo, recordamos que estamos recibiendo los planteamientos ciudadanos y las inquietudes y denuncias que puedan tener quienes nos están viendo en las redes sociales de Lides, que son @ColombiaLides en Twitter, en Facebook Lides Colombia y en Instagram Lides Colombia. Esperamos tener tiempo también de plantearles a ustedes algunas de las inquietudes ciudadanas que nos lleguen y recordamos que nos acompaña Luis Carlos Pineda, Contralor Delegado para la Participación. Seguimos con Gabriel Benavides. Gabriel Fuentes, ¿estás ahí? Aló, ¿ya me oyen? Sí, lo escuchamos, Gabriel.
Perfecto. No sé si me veo en este momento, pero bueno, en todo caso creo que Juan me tiene que autorizar el video. Listo, muy bien. Muchas gracias, Larisa. Un fuerte saludo a todos los que nos están siguiendo a esta hora, pero sobre todo a Elizabeth y Camilo, amigos conocidos de vieja data. Quiero iniciar con una cita y abro comillas. Los pobres están acostumbrados a aguantar hambre. Por un mes que no coman, no se van a morir, cierro comillas. En estos términos se referían ayer dos concejales que fueron denunciados por un valiente periodista en una supuesta trama para presionar al alcalde de Córdoba y hacer un mal uso de los recursos que estarían destinados justamente para solventar las necesidades de las familias más necesitadas en estos momentos. Y con esta cita simplemente tenemos una visión gráfica de lo que está pasando no solo en Córdoba, en Montería, sino en muchas otras partes del país. Pero lo peor de todo es que podemos afirmar que la corrupción no ha entrado en cuarentena, la corrupción no está en aislamiento como nosotros en estos momentos en la casa, y estamos siendo testigos de enormes y escandalosas irregularidades, incluso de cara a la tragedia humana. Pero lo que estamos viviendo hoy no es nuevo, viene de atrás. Hemos sido objeto de décadas de saqueos de los recursos públicos. Ahora, lo que sí podría resultar novedoso es de aquellos que dicen que las capacidades del Estado se están viendo afectadas por la corrupción, y yo creo que esa secuencia causal es equivocada. Yo, por el contrario, creo que la incapacidad que está viendo o de la cual estamos siendo testigos hoy en día en Colombia frente al sistema de salud y de prestaciones sociales son en parte también debidas a que durante décadas han saqueado las arcas de la salud, de la educación, de las prestaciones sociales más básicas. Si no tenemos cómo responder adecuadamente hoy, en parte también se debe a que se ha hecho fiesta con los recursos públicos en muchas regiones del país. ¿O es que acaso olvidamos el cartel de la hemofilia, el cartel de los viejitos, el cartel del bastón? Estamos viviendo en un país altamente cartelizado. Yo diría que la primera causa de muerte en Colombia es la corrupción, y sin duda la corrupción es, a mi juicio, la peor forma de violencia. Mata personas cuando se roban los recursos de la salud, mata oportunidades cuando se roban los recursos de la educación, mata el desarrollo y la democracia cuando se dan prácticas clientelistas. Y solo para darle una medida, hace algunos años la Contraloría General de la República había estimado que al año la corrupción le cuesta a Colombia unos 50 billones de pesos, 50 billones con B largas. Eso, para entenderlo un poco, equivaldría a 3 reformas tributarias o al doble de lo que está pensando invertir el gobierno actualmente para superar esta crisis. Por otro lado, se estima que en el mundo la corrupción le cuesta a la economía 3% de su PIB. En Colombia nosotros nos estamos acercando al 5% del PIB, es decir, muy por encima del promedio mundial. Así que cuando nosotros hablamos de corrupción en estas épocas, debemos en primera medida reconocer que ese es un cáncer que viene haciendo metástasis hace muchísimo tiempo, y lo que hoy nosotros simplemente estamos viendo nuevamente es su cara amarga, asesina y mezquina. Pero hoy nos convoca otra pregunta, y es la corrupción en tiempos de crisis. No es lo mismo establecer alternativas de lucha contra la corrupción en momentos de normalidad a lo que es y lo que implica hacerlo en momentos de crisis. Y es por eso que me gustaría traer algunas cifras para señalar justamente cuál es esa diferencia. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 16% de los recursos que se invirtieron para recuperar la ciudad de Nueva Orleans después de que la golpeó el huracán Katrina se fueron en malos manejos. Una proporción muy parecida a los casi 14 billones de dólares que se destinaron para la reconstrucción del sureste asiático después del tsunami del 2004. Esto quiere decir que uno de cada 6 dólares, uno de cada 6 pesos, en contextos no representativos, pero sí significativos de crisis, se está yendo en malos manejos, muchas de estas veces en actos de corrupción. Piénsese nomás que si ya en un momento de normalidad se estima que en Colombia entre el 10 y el 25% de los recursos de la salud se ven comprometidos por la corrupción, en una época de crisis esta cifra puede ser aún mayor. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo podemos actuar frente, o cuáles son las vacunas frente a esta crisis
de la corrupción en medio de la pandemia. Y yo, digamos, con el respeto del Contralor Felipe P. Córdoba, de Fernando Carrillo, del fiscal Barbosa, creo que en Colombia la solución, más que en la persecución judicial, está en la promoción de la transparencia. Y lo digo porque en nuestro país nosotros hemos sobrevalorado las capacidades de los organismos de control y subvalorado las capacidades de control ciudadano, de veeduría ciudadana y del ejercicio que pueden ejercer los ciudadanos. Y yo creo que se ha sobreestimado esta capacidad de los organismos de control y hemos sido también víctimas de los titulares. Ahora tenemos 3 felinos hambrientos de corruptos y me parece muy bien y ojalá que lo logren, pero no es la primera vez que los 3 organismos de control han anunciado fórmulas de este tipo y todavía estamos viendo desafortunadamente los resultados. Así que es muy valiosa el ejercicio que están haciendo los organismos de control, ojalá se articulen y ojalá lo luchen, pero yo creo que la alternativa o una fuente de soluciones puede estar también en la transparencia. Y la transparencia entendida como esa garantía al acceso a la información pública. Y es que en los estados de excepción, el relajamiento de los procesos contractuales no equivale a decir o a renunciar a la transparencia, todo lo contrario. Exige al Estado aumentar todos sus esfuerzos. Ahora, más que nunca, se necesita más transparencia, más datos abiertos, más rendiciones de cuenta, más canales de denuncia, más protección a denunciantes, más pedagogía. Como lo diría Rodrigo Primni, ciencia y transparencia son una posible solución. Y yo creo que es fácil caer en el riesgo de obviar los mecanismos de transparencia en momentos de crisis, pero la urgencia no justifica la opacidad. Y de hecho, Transparencia por Colombia, en un informe que presentó hace unas cuantas semanas, desmitifica esa idea que promover la transparencia en momentos de crisis retrasa o mina la eficiencia en la prestación de los servicios sociales. Y por el contrario, existe una relación inversamente proporcional entre la opacidad y la eficiencia. Es entonces que nosotros tenemos que entender cuáles son esos factores de riesgo, especialmente en los momentos de crisis, como por ejemplo la reducción de los controles, las debilidades institucionales y sobre todo el aumento de la discrecionalidad para el manejo de los recursos, como lo decía Camilo. Pero todos estos riesgos deberían ser motivos para redoblar los esfuerzos en transparencia, entendiendo además, queridos colegas panelistas, que esta situación no se va a resolver el 11 de mayo. Nosotros vamos a estar en un modelo de estado de excepción, teniendo que invertir recursos de manera excepcional durante varios meses. Es por eso que se necesita ampliar los esfuerzos en datos abiertos, por ejemplo, datos más accesibles, más verificables, en un lenguaje accesible y diferencial. El tema de la contratación transparente, por más de que estemos en un estado de excepción, no podemos permitir entrar a una autocracia contractual. Es preciso tener información sobre los valores unitarios, precios y cantidades requeridas para no estar pagando 19,000 pesos por latas de atún. Tenemos que verificar cuáles son esos procesos de selección, abreviados, sí, pero cuáles son esos criterios, dónde están las justificaciones técnicas, promover auditorías, rendiciones de cuentas y por qué no, y con esto voy cerrando también, pensar en un portal único y central. Colombia ha hecho un esfuerzo muy importante con Colombia Compra Eficiente en reportar los gastos del COVID, pero sigue siendo un portal, sigue siendo el SECOP 1 y el SECOP 2 que no son amigables, que no son útiles para manejar esta experiencia y tenemos experiencias exitosas. En Estados Unidos hay una página que se llama recovery.gov que fue lanzada por Obama en el 2008 y que buscaba hacerle seguimiento a un paquete de más de 800 billones de dólares para recuperar la economía. Ahí se podía hacer seguimiento, información y sobre todo saber la destinación específica de los recursos. Y en Colombia no estamos muy lejos de eso. El DNP tiene un instrumento que se llama Mapa Regalías para hacerle seguimiento cuerpo a cuerpo a las obras financiadas por regalías. ¿Por qué no adaptar un instrumento de estos para saber exactamente cómo se están invirtiendo los recursos públicos?
Yo creo que esto sería una buena oportunidad para pensarlo, es imperioso. Y otra experiencia relevante que nos da la Alianza para el Gobierno Abierto tiene que ver también con la apertura de canales de comunicación ciudadana en la fase no de emergencia, sino de recuperación. ¿Por qué no pensar en presupuestos participativos? Y nuevamente no puedo dejar de insistir sobre la importancia de los datos abiertos. Yo creo que se me acabó el tiempo, no es suficiente para abordar todos los retos ni todas las soluciones, pero yo creo que lo importante de todo esto es reconocer que este proceso dependerá no solo de la salud y la integridad de los colombianos, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones, que son un presupuesto irrenunciable para la democracia. Y ojalá que este tema del coronavirus no nos haga olvidar que todavía están pendientes los casos por Ñeñe Política, por Odebrecht, por Reficar y muchos otros mega escándalos de corrupción que existían antes de que estuviéramos viviendo esta pandemia. Entonces, yo cortaría ahí para responder preguntas y seguir este debate. Muchas gracias, Larisa. A ti, Gabriel, y pues después de la última intervención de nuestro panelista Gabriel Cifuentes, voy a leer una de las preguntas que han enviado los ciudadanos a las redes de Lides Colombia. Esta la envía Rosalía Correa del Urido: ¿cómo corregir una costumbre, una cultura del hacer diario? Bueno, y acaba de llegar otra, y es: ¿qué recomendaciones tienen para las dificultades que enfrentan las investigaciones de procesos de corrupción en momentos de aislamiento? Esta la envía Ricardo Rincón. Me parecen importantes ambas preguntas, y esta segunda la quería plantear yo ya desde una preocupación que tengo como periodista y como ciudadana también, y es: ¿cómo se puede ejercer un control social en coyunturas como estas tan complejas y a las que no estamos habituados? ¿A través de qué mecanismos o qué formas hay de que la ciudadanía tenga la mirada sobre las prácticas de sus gobernantes? Si les parece, empecemos al revés. Arrancamos contigo, Gabriel Cifuentes, y después seguimos con Camilo y terminamos con Elisa. Reinicio el audio. Muy bien. Eso es una excelente pregunta, y justamente mi intervención iba un poquito a esto, y era recuperar el valor o no subestimar el valor que tienen los ciudadanos como vectores frente al control político que se puede ejercer. Para esto es muy importante entender que el acceso a la información pública, que no es un privilegio, sino que es un derecho de todos, también contribuye para poder hacer ejercicios de veeduría ciudadana, para poder verificar efectivamente que los procesos de contratación estén cumpliendo con los estándares requeridos, para poder poner la atención y poder denunciar ante los organismos de control toda vez que no se estén llevando a cabo de manera adecuada. Yo creo, justamente para responder esta pregunta, que acá la transparencia, más que el fortalecimiento de los organismos de control, que siempre van a ser necesarios, es fundamental en estos momentos. En momentos de crisis es cuando tenemos que redoblar los esfuerzos de la transparencia, porque redoblar esos esfuerzos significa empoderar al ciudadano y darle al ciudadano las herramientas para que pueda hacer un control ciudadano, una veeduría sobre la implementación de los recursos y su adecuado uso por parte de las autoridades. Gracias, Gabriel. Seguimos, Camilo, contigo. Me gustaría que hicieras mucho énfasis en el tema de ciudadanía, pues por eso que reitero que preguntan varias personas de las que nos leen. Sí, Larisa, yo creo que en Colombia necesitamos trabajar más de la mano de los veedores. En Colombia hay veedores en todas las regiones del país, gente muy aguerrida, gente muy seria, diligente, profesional. No faltan los que están politizados, pero lo cierto es que hay una comunidad muy activa en muchas regiones que sí está haciendo el trabajo de vigilar cómo se está ejerciendo el poder, cómo se está abusando de la contratación en algunos casos, y que está denunciando. Yo les puedo decir que solo en los últimos 4 días hemos recibido al menos 7 denuncias de diferentes regiones del país, de gente que nos dice: oiga, acá está pasando esto,
este alcalde se está robando aquello o este gobernador firmó este contrato irregular. Lo que yo veo que está pasando y en lo que creo que tenemos que trabajar más las organizaciones de sociedad civil un poco más grandes, más maduras, que tenemos un poco más de tiempo en esto, al igual que la Procuraduría y la Contraloría, es en formar y trabajar más de la mano con esas veedurías. Esas organizaciones son fundamentales para poder detectar a tiempo estos problemas, pero muchas veces no tienen las herramientas. No saben, por ejemplo, cómo navegar en el SECOP, que es, para los que nunca han oído hablar del SECOP, es el portal único de contratación del Estado. No saben cómo, por ejemplo, investigar en fuentes abiertas los registros de propiedad de algunas personas que puedan estar involucradas con casos de enriquecimiento ilícito, de peculado, de corrupción. Muchas veces no saben cómo radicar una denuncia penal ante las autoridades. Muchas veces tienen temor de denunciar porque simplemente en los territorios los persiguen, los acribillan, los matan, los amenazan. Y en Colombia no tenemos una ley de protección de denunciantes. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más como sociedad civil organizada en acompañar ese trabajo de los veedores. Las IAS tienen que protegerlos, tienen que capacitarlos, tienen que formarlos, tienen que escucharlos y sobre todo, ojo con esto, tienen que darles retroalimentación sobre cómo avanzan las denuncias que están presentando. Porque nada frustra más a un veedor que hacer todo el esfuerzo de armar una investigación, de entregarle todo pulpito, como dicen en algunas regiones, a los investigadores para que adelanten esas investigaciones de manera más fácil y que ni siquiera reciben una respuesta de cómo avanzan las investigaciones, ni siquiera los llaman para que amplíen la denuncia, no les piden más información, no hay contacto, no hay diálogo con los denunciantes. Yo creo entonces que quedan planteados una serie de elementos: formación, acompañamiento, retroalimentación y protección a la vida y a la integridad de los veedores en las regiones, Larisa. Gracias, Camilo. Y Elizabeth, voy a leer una columna, una pregunta que nos envía Luis Carlos Pineda, y es: ¿por qué el procurador se enfrenta al gobernador del Chocó y no a los señores Génico en el Cesar? ¿Cómo juegan las élites políticas y su posibilidad de generar relaciones de incidencia en las investigaciones anticorrupción? Elizabeth. Tienen muchas posibilidades, digamos, de desviar las investigaciones. Entonces, evidentemente, sí, los poderes locales que están además, están ligados a poderes económicos y en muchos casos a poderes mafiosos, digamos, tienen todas las posibilidades de dilatar esas investigaciones y, como hemos visto en el pasado, incluso tienen incidencia en magistrados de las altas cortes. Pero hablando del Cesar, y perdóneme que un momentico haga un paréntesis, acaba de llegar un YouTube, que lo voy a mencionar, pero sin palabras, del gobernador del Cesar invitando a la celebración del Día del Niño. Si esto no es cínico, yo no sé qué es realmente cínico. Pero volviendo al tema de la participación ciudadana, Colombia y muchos otros países, pero me refiero al caso colombiano, viene de meses atrás de una serie muy fuerte de manifestaciones de ciudadanos exigiendo precisamente luchar contra la corrupción, exigiendo más recursos para la educación, exigiendo más recursos para la salud, y todo eso quedó de alguna manera en un pare que de alguna manera va a tener que recuperarse. El papel de la ciudadanía
tanto en las denuncias como en el seguimiento a las inversiones públicas es fundamental, porque los ciudadanos, sobre todo a nivel territorial, en los municipios, en las ciudades más pequeñas, conocen muy bien, tienen un contacto mucho más directo con los contratistas y con los diferentes actores sociales. Yo no, digamos, creo que en este punto también es muy importante mencionar el papel de los medios de comunicación, y en ambos casos, tanto de los medios de comunicación como de los ciudadanos, es fundamental garantizarles la seguridad, el empleo a los denunciantes y a los testigos de hechos de corrupción. Eso ha sido una solicitud, una exigencia hace muchos años de varias organizaciones sociales, entre ellos Transparencia por Colombia. Camilo también ha hecho esa exigencia, acaba de decirlo también, y es absolutamente fundamental que se establezcan mecanismos para proteger en situaciones como la actual a quienes se atreven a denunciar. Aquí me escriben de Transparencia por Colombia que tienen un portal para las denuncias. Larisa estaba preguntando que qué canales hay, que es www.monitorciudadano.co/alac. Ahí se pueden presentar las denuncias. Pero con esto quiero volver a la pregunta inicial, y es la convivencia de actores políticos importantes a nivel municipal y a nivel departamental con fuentes de poder legales e ilegales que son determinantes en el devenir político de esas regiones, y que, como dije, tienen una incidencia muy fuerte en el Congreso, pero tienen también una incidencia muy fuerte en la rama judicial, tanto a nivel nacional como a nivel local. Gracias, Elizabeth. Y Camilo Enciso me planteaba que quería responder también a la pregunta del ciudadano que se plantea o que nos plantea a través de Twitter, porque el gobernador del Chocó sí se investiga y los demás no. Camilo, adelante. Larisa, yo creo que tiene que haber equilibrio, por supuesto, en las investigaciones sobre estos temas, independientemente de quién sea el gobernador, si es el gobernador de un departamento más grande, más poblado, que tiene más influencia política. Vivimos en un estado de derecho y nadie puede estar por encima de la ley, eso es indiscutible. Pero también hay que reconocer que hay departamentos del país, hay ciertas regiones en las cuales la corrupción ha sido exacerbada, más descarada, a veces más olímpica, más palpable, más fácil de identificar y de criminalizar o de perseguir. Y entonces uno tiene el departamento de La Guajira, por ejemplo, en donde sistemáticamente, año tras año tras año, gobernadores terminan involucrados o con homicidios o con corrupción o con contrabando o con cualquier otro tipo de irregularidad o de acto de corrupción. Tenemos departamentos como Sucre, como Córdoba, como Chocó. Desafortunadamente esa es la realidad. Ha habido ocasiones y momentos en los cuales Bogotá, por ejemplo, ha estado en el ojo del huracán. Entonces, lo importante sí es que los órganos de control y la fiscalía ejerzan su trabajo y su papel con imparcialidad. Eso es indiscutible. Pero sí hay un problema muy de fondo que nosotros hemos denunciado repetidamente, y es que la forma de elección del contralor, el procurador y el fiscal genera unos riesgos de politización de esas entidades muy grandes, muy grande. Por ejemplo, recordemos que al contralor en Colombia lo elige el Senado, lo elige el Congreso en pleno. Al procurador lo elige el Senado. Y entonces ahí tenemos una serie de situaciones en las cuales la influencia política de esos electores termina siendo gigantesca a la hora de determinar cómo el procurador o cómo el contralor ejercen su función de control fiscal o su función de persecución disciplinaria. Yo creo que
hay que mejorar todo ese proceso, hacerlo mucho más transparente y despolitizarlo completamente. Este es un tema que yo le he escuchado también a Elizabeth repetidamente y sin duda creo que es uno de los problemas grandes que tiene nuestro país. Es recurrente, por ejemplo, que los senadores de la República o los representantes a la Cámara pueden pedirle a la Contraloría Central, a la Contraloría General, que ejerza el poder preferente. Entonces, un proceso que está paralizado en las regiones, cuando quieren traerlo para dilatar tiempo, ejercen el control preferente y entonces se lo traen, a veces para ayudarle al que está en la región. A veces, el político de turno lo que quiere es meterle más presión a sus opositores políticos en el territorio y entonces ejerce el poder preferente. Y con la misma lógica también a veces funciona la Procuraduría. Y no estoy diciendo nada en concreto alrededor de las cabezas de las entidades en este momento, pero históricamente es la forma en que ha funcionado y eso hay que corregirlo urgentemente. Lo último, necesitamos restricciones para que Contralor, Procurador y Fiscal no puedan aspirar a la presidencia de la República en el periodo siguiente, en los años siguientes a la dejación del cargo. Ese es un problema gigantesco y los medios de comunicación, si ustedes se fijan, todo el tiempo están especulando y pensando si este o aquel van a ser candidatos a la presidencia. Entonces tenemos a personas como Alejandro Ordóñez o después tenemos a otros fiscales en el pasado que también han estado en situaciones parecidas. Esta politización de los órganos de control de la Fiscalía es muy dañina, destruye la credibilidad y la confianza en las instituciones y hay que corregirla rápido. En ese sentido, nos llega otra pregunta muy ligada a lo que ustedes vienen planteando de otra persona que se plantea si debería existir inhabilidad para los funcionarios que son cabeza de los organismos de control en la próxima elección presidencial. ¿Qué opinan ustedes de ese debate tan álgido en días recientes? Elizabeth. Perdón, no escuché la pregunta. ¿Qué opinas de la posibilidad, frente a lo que planteaba Camilo, de que exista una inhabilidad para los funcionarios que son cabeza de los organismos de control y que les impida hacer política, enlazarse a la presidencia, por ejemplo? No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que ese debate está clausurado más que por razones legales, por razones políticas. Fue tan dura la presión que se ejerció hace unas semanas sobre el tema cuando se posesionó el fiscal que, digamos, exigió que los miembros del triunvirato dijeran públicamente que no aspiraban, que en este momento el tema pensaría que está cerrado. Quizás soy muy optimista, pero pensaría que está cerrado, pero sí es fundamental que eso quede plasmado normativamente para impedir que eso suceda. Yo pienso que el procurador Ordóñez, como se decía ahorita, como decía Camilo, pues tenía, es posible que tenga todavía aspiraciones y seguramente el exfiscal Martínez también sueña con esa posibilidad. Sí, yo diría eso, que sí es fundamental establecer ese tipo de restricciones para evitar no solamente suspicacias, sino la utilización de los cargos y el poder que confieren esos cargos, tanto para sancionar a algunas personas como para omitir investigaciones a otras con el propósito de ganar favores políticos. Es que imagínese, Larisa, al procurador, por ejemplo, entonces lo elige el Senado y los senadores son los grandes varones electorales en este país. ¿Qué incentivo va a tener el procurador de adelantar investigaciones en contra de los senadores o en contra de los alcaldes o de los diputados o de los concejales que forman parte de la estructura política de esos senadores? En el caso de la Contraloría, lo mismo, lo elige el Congreso en pleno. ¿Qué incentivo va a tener el Contralor de ir detrás de esas personas si tiene en mente su futuro político? Si no, muy bien, pero el riesgo está ahí y yo creo que hay que manejarlo y hay que sacar adelante esa reforma con urgencia. Insisto en eso, me parece muy importante. Gabriel Cifuentes. Pues yo creo que esto es obvio que no debería existir la posibilidad de que los jefes de los organismos de control puedan aspirar en el periodo inmediatamente posterior a
a la presidencia. Creo que eso, pues es decir, es necesario. Estoy de acuerdo con Elizabeth que más que un proceso jurídico debería ser un proceso, o es un proceso político, pero yo a eso le sumaría que no solo debería hacerse una revisión frente a la posibilidad de que aspiren a cargos públicos como la presidencia después de que dejen sus mandatos, sino también revisar qué clase de inhabilidades tienen al momento de llegar en el cargo, porque creo que acá todos fuimos víctimas y testigos de altos funcionarios y de jefes de entidades de control como la Fiscalía que estaban llenos de intereses al momento de llegar al cargo y que obviamente no le brindan las garantías suficientes ni la imparcialidad suficiente para adelantar procesos tan importantes. Es decir, cuando hay relaciones o intereses económicos y políticos al momento de llegar al cargo, también esa función de investigación se ve menguada. Todo lo demás es una reforma, es un debate que se puede tener sobre la estructura constitucional que nosotros tenemos. Hay errores, no hay errores, pero yo no creo que la solución necesariamente pase por ahí. Creo que sí es necesario, sin duda alguna, pero yo también vuelvo y reitero, y es que nosotros le estamos dando o estamos confiando demasiado en las capacidades que tienen los organismos de control. Digámonos la verdad, solo si nosotros duplicáramos los esfuerzos y las capacidades que tienen los organismos de control, no llegaríamos a resolver el problema de la corrupción en el país. Esto pasa, por supuesto, por una reforma de la estructura constitucional y legal, pasa, por supuesto, por una revisión de cuáles son los verdaderos intereses que tienen los funcionarios al momento de llegar al cargo, pero por el otro lado, aquí hay un componente que nosotros no hemos hablado, que no hemos abordado y que yo creo que es el más importante en este ejercicio, que es la educación, la cultura ciudadana, la cultura política, el acceso a la información, el empoderamiento ciudadano. Si nosotros seguimos esperando que 3 felinos tengan hambre de castigar a corruptos, yo les digo, yo prefiero tener a 45 millones de gatos buscando corruptos y ejerciendo un control y una veeduría ciudadana en todo el territorio nacional. Elizabeth. Sí, yo quería agregar a esto, aprovechar lo que se ha mencionado para mencionar 2 cosas. Uno es la debilidad que existe en Colombia en la normatividad colombiana sobre el tema de la declaración de los conflictos de intereses. Es decir, eso se ha vuelto una figura, un chiste en que tanto los funcionarios públicos como los congresistas declaran unos intereses absolutamente ridículos, pero además, no, por un lado, no hay forma de realmente hacerle seguimiento a esos conflictos de interés declarados, que en la mayor parte de las veces no se declaran todos, pero además aún si se identifican conflictos de interés no pasa absolutamente nada. Son muy pocos los funcionarios que declaran esos conflictos de interés. Lo vimos con el anterior fiscal, con Néstor Humberto Martínez, que tenía pues todos los conflictos de interés posible y solo los fue declarando en la medida en que los ciudadanos o medios de comunicación los fueron haciendo públicos. Y la otra fuente muy grande de conflicto es el tema del cabildeo. Es decir, yo me pregunto si en la entrega de los subsidios a los grandes agricultores, que en un 78% se les entregaron a ellos y no a los pequeños y medianos como supuestamente se debía hacer, no hubo pues una procesión de grandes terratenientes entrando al Ministerio de Agricultura. Y ya para terminar, yo sí quisiera como hacer un llamado que esto que está pasando ahora también se ha visto como una oportunidad, que todas las medidas que están implementando la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría en este momento para hacerle seguimiento a los contratos y las inversiones y los gastos del COVID-19. Los esfuerzos que están haciendo organizaciones sociales para hacer esto, la que dirige Camilo, Transparencia por Colombia y muchas otras en los territorios, lo que están haciendo los medios de comunicación. Repito, que esta sea una oportunidad para darle continuidad a estas herramientas, a estos mecanismos, a estos instrumentos y a estos esfuerzos, y que no cuando pase la pandemia
se cierren las puertas y digamos, bueno, ya hasta aquí llegamos y empecemos otra vez de ceros. Esto tiene que dejarnos muchas enseñanzas, pero enseñanzas que se deben continuar y de que deben ser parte de un proceso constructivo hacia el futuro. Gracias, Elizabeth. Bueno, hablábamos hace unos momentos antes de entrar a esta última pregunta de los canales de denuncia para la ciudadanía y a través de los cuales se pueden plantear inquietudes que tengan que ver con anomalías o con percepciones de corrupción. Quisiera darle la palabra al doctor Luis Carlos Pineda, Contralor Delegado para la Participación, quien amablemente nos acompañó en todo este webinar, y preguntarle por esos canales, Contralor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Larisa, a toda la organización de LIDES. Primero, también un saludo muy especial a los panelistas, quienes han intervenido y nos han invitado y han vinculado pues, a la Contraloría de este ejercicio. Yo creo que lo primero que debemos destacar es que este trabajo articulado entre la organización civil, la sociedad civil con la Contraloría, pues rinde unos frutos y digamos, esto es una materialización de ese propósito, ¿no? Agradezco igualmente las preguntas y las inquietudes que se han desarrollado por parte de la ciudadanía en este webinar. Y en ese sentido, pues, digamos, lo que tiene que ver con canales de comunicación y previamente a indicarlos, yo sí debo de pronto dejar 3 inquietudes que eventualmente pueden fortalecer un poco más el ejercicio y las intervenciones que están desarrollando por parte de Gabriel, como de Elizabeth, como de Camilo. Primero, pues, debemos indicarle a la ciudadanía en general, a las organizaciones, que en este momento, digamos, desde el órgano de control estamos realizando un trabajo a partir de unas herramientas preventivas que no teníamos antes dentro del ejercicio del control fiscal, y estamos aplicando un acto legislativo que es el acto legislativo 04 del 2019. No es la cura para todo, pero nos permite unas herramientas que efectivamente, si bien no son sancionatorias, sí nos invitan efectivamente a poder realizar una mejor optimización del recurso público. Igualmente, que es un llamado también a fortalecer el tema de capacidades en cuanto al uso de tecnologías de información, de datos abiertos. Se ha creado una dirección de información, análisis y reacción inmediata que fortalece un poco la capacidad de control a partir de herramientas tecnológicas que nos permiten tener una trazabilidad clara del recurso público. E igualmente se ha generado un enfoque basado en la participación ciudadana. Digamos, como esos 3 paradigmas sobre los cuales estamos actuando en este momento. Sabemos perfectamente que estas situaciones de corrupción son un tema histórico, es un tema pandémico, crónico, que efectivamente no podríamos decir que tenemos una solución definitiva a muchas de las irregularidades problemáticas que se presentan en nuestra realidad, pero estamos desde Contraloría generando estos canales, generando unas posibilidades, unas capacidades técnicas que nos permitan efectivamente luchar primero contra este flagelo y digamos con un mensaje claro, sin perjuicio de las sanciones, sin perjuicio de los procesos de responsabilidad, sin perjuicio de lo que son los recaudos por vía del cobro coactivo que se puede generar aquel gestor fiscal que realizó un mal trabajo, que obra de una manera irresponsable. Es importante también presentar un enfoque preventivo, ¿no? Y en ese sentido, esta articulación que se ha generado desde los 3 órganos de control en el país, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, en la estrategia de transparencia para la emergencia, nos ha permitido presentar unos resultados preventivos que no se lograron solamente a partir de los 3 órganos de control, sino que se presentan también a partir del activismo ciudadano que se ha dado por vía de redes, por vía de los medios también con los medios de comunicación, que efectivamente nos han permitido tener una claridad donde que efectivamente se presenta un daño, que podíamos eventualmente realizar alguna acción para tratar de recuperar cierto patrimonio público antes que obrar con un espíritu sancionador y un espíritu persecutor, o como eventualmente se puedan llamar las 3 fieras, ¿no? Queremos más bien presentar una posibilidad de prevención sin perjuicio de las sanciones, sin perjuicio de las investigaciones. Las investigaciones en nuestro país presentan muchas dificultades. Camilo sabe perfectamente que la posibilidad de recuperación, y el doctor Gabriel, en procesos de responsabilidad fiscal es mínima, es escasa, es apenas del 0.4 en recientes estudios sobre lo que se ha investigado y lo que se ha efectivamente sancionado.
y por eso también estamos optando por herramientas preventivas que nos han permitido eventualmente ya manejar algunas cifras considerables frente al uso de los recursos públicos. Frente a los accesos a canales de comunicación que se podían presentar con la ciudadanía, están obviamente todo el tema de redes, pero esto, sin embargo, a través de la delegada de participación que nosotros estamos en este momento teniendo como su direccionamiento, estamos tratando de realizar la mayor virtualización con la mayor pedagogía en ciudadanía, tratar de fomentar las veedurías, unas veedurías que también tengan una capacidad técnica, una capacidad de respuesta y la posibilidad de que efectivamente nos ayuden y nosotros también podamos apoyar en ellos en los ejercicios de control social a lo público. Esto pues lo estamos haciendo de manera semanal con el propósito también de generar esa pedagogía, que este conocimiento de control y de vigilancia no se quede solamente en la Contraloría, en los órganos de control, en este panel que es muy importante, sino que también se pueda transmitir a la ciudadanía en las distintas regiones del país y en aquellos lugares más apartados. Entonces, ya agradezco inmensamente al IES a la posibilidad de esta intervención, de vincularme. Me quedaré con todas las inquietudes que se han planteado en este escenario, pero igualmente invitamos a tener en cuenta que hay unos instrumentos preventivos por parte de la Contraloría, hay unas capacidades en herramientas técnicas y tecnológicas que nos permiten avanzar un poco en los ejercicios de vigilancia y control, pero sobre todo estamos generando, y me quedo con una buena inquietud que planteaba el doctor Gabriel Cifuentes, en la posibilidad de cambiar ese paradigma, darle una sobreestima a la ciudadanía y al control social y ver qué estamos haciendo en lo que estamos subestimando como organismos de control. Muchas gracias, Larisa, por este espacio, a cada uno de los panelistas, y aquí estoy atento para lo que se requiera como tal. Gracias infinitas, Contralor. Bueno, en estas épocas también vemos mucho en los medios de comunicación los artículos sobre reflexiones acerca de qué tanto va a cambiar el mundo después de esta pandemia. Y pues creo que otra reflexión que nos quedará probablemente para otro encuentro es qué tanto estas situaciones extremas pueden incidir en cambios en la cultura política y nuevas formas de ejercicio del poder y la ciudadanía. Por ahora, pues le damos gracias a los ciudadanos que estuvieron conectados con nosotros, a nuestros panelistas y expertos en el tema de lucha contra la corrupción, Gabriel Cifuentes, Camilo Enciso y Elizabeth Dungar. Quienes quieran seguir enviándonos inquietudes lo pueden hacer de nuevo a través de las redes sociales Colombia Lides, arroba Colombia Lides en Twitter, Lides Colombia en Facebook y Lides Colombia en Instagram. Les recordamos que el viernes, Día del Trabajo, tenemos otro webinar sobre empleo y coronavirus en el que nos acompañarán Lucho Garzón, Cecilia López y José Antonio Campo con la moderación de Daniel Castellanos, y también va a estar muy interesante. Agradecemos también a la Línea del Medio por permitir este debate en su página y al pilón.com. Y no sé si nuestros panelistas se quieran despedir. Gabriel. Muchas gracias, Larisa. Yo sí quisiera aprovechar para saludar a Luis Carlos, a Elizabeth, a Camilo. Obviamente siempre es un gusto conversar, agradecer a Lides por la oportunidad de tener este espacio y aprovechando también que está el Pilón como promotor aquí de la charla, esperar y enviarle los mejores deseos al Cesar para que se sepa qué es lo que está pasando ahí y de pronto poder preguntarnos qué es lo que está pasando con los NECO, que son todos esos escándalos de los cuales no han podido salir durante ya mucho tiempo. Yo quisiera pues también aprovechar para señalar que si bien es importante el fortalecimiento de los organismos de control, sí quisiera mandar un mensaje y señalar que aquí los que más pueden aportar y los que más han aportado son los ciudadanos y los medios de corrupción, los medios de comunicación, que han destapado inmensos escándalos de corrupción y sin los cuales hubiera sido muy difícil incluso para los organismos de control poder actuar. Y por último,
tú hacías una reflexión final y es esto cómo va a cambiar. Yo creo que estamos entrando en la virtualidad, estamos entrando en una era digital y yo creo que sí es importante, tal y como lo viene adelantando la Contraloría, que comencemos a pensar en mecanismos de inteligencia artificial, minería de datos, macrodatos, para poder hacer cruces y aumentar la eficiencia en las investigaciones de los organismos de control, que desafortunadamente por falta de capacidades a lo mejor podrán investigar unos cuantos casos emblemáticos, pero que desafortunadamente también dejan por fuera mucho de lo que está pasando, y es ahí donde la tecnología y la ciudadanía pueden tener también un rol fundamental en esta lucha, que es una lucha para todos los colombianos. Gracias, Gabriel. Elizabeth y Camilo. Bueno, yo también quiero pues agradecer mucho a Lides habernos abierto este espacio, a Gabriel, a Camilo, a Juan Carlos, a todos, y sobre todo a quienes nos han escuchado y nos han planteado las preguntas. Si quieres, Larisa, nos puedes mandar algunas y con mucho gusto las podemos responder. Yo creo que espacios como este son fundamentales, han sido fundamentales siempre, pero en estos momentos aún más, cuando la ciudadanía está ávida de tener información, de poder opinar, de poder preguntar y de poder participar. Y aquí simplemente quiero hacer un llamado para que los ciudadanos de todo el país sigan dando pasos en la dirección de participar, de asumir su ciudadanía activamente, y de plantearse y de entender que los recursos públicos, como su nombre lo indica, no le pertenecen a unas personas en particular, sino que nos pertenecen. Todos tenemos el derecho, pero también el deber de proteger esos recursos públicos. Gracias, Elizabeth. Camilo. Bueno, Larisa, hubo un tema que se quedó en el tintero, que es el del lobby, lo alcanzó a mencionar Elizabeth. Simplemente quería compartirle a toda la audiencia que hemos estado trabajando desde el Instituto Anticorrupción en un proyecto que se llama Cabildeo, que busca visibilizar los regalos, viajes y las citas que cualquier persona, bien sea empresario, congresista o particular, está teniendo con los ministros o cabezas de departamento administrativo o agencias del gobierno nacional. Estamos evaluando 40 entidades del gobierno y ya liberamos el primer reporte de hallazgos alrededor del Ministerio de Hacienda, que muestra cómo el ministro Carrasquilla se ha venido reuniendo en 2018 y 2019 con parapolíticos, y pronto vamos a sacar el reporte de las reuniones o de los ingresos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, qué congresistas entran allí, la Agencia Nacional de Infraestructura, Invías y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esto va a dar de mucho que hablar y va a haber mucha tela que cortar alrededor de estos temas. Por último, invitar a la ciudadanía a seguir lo que estamos haciendo desde el Instituto Anticorrupción en nuestra página web, que es estudiosanticorrupción.org. Un agradecimiento especial a todos los panelistas, Luis Carlos, Elizabeth, Gabriel, Larisa, y también a Juan David Quintero, que ha estado detrás organizando este webinar para que todos los colombianos lo puedan seguir. Mil gracias. No, gracias a todos y nos vemos el sábado en otro nuevo web.